Oh, corriendo. Corriendo video. Se graba programa 100 años de ópera en México. Entrevista al tenor Ramón Vargas. Toma uno, presentación. 5, 4, 3. Nos hallamos en la casa de Ramón Vargas, en México. Afortunadamente nos visita nuevamente el tenor Ramón Vargas, que no solamente nació en el país, sino en la propia ciudad, para interpretar un Werther, como dirían los franceses, y lo decía Massenet, en el Palacio de Bellas Artes, en la temporada correspondiente al mes de marzo de la Compañía de Ópera Nacional. Ramón Vargas ha hecho una brillantísima carrera internacional y celebramos que se encuentren nuevamente en nuestros escenarios. Muchos grandes artistas de todas las tesituras han pisado los grandes escenarios europeos, pero no demasiadas de nuestras estrellas, hay que decirlo, han conseguido despegar en una carrera estelar en sus años juveniles. Esto es lo que está ocurriendo afortunadamente ahora con Ramón Vargas, que nos acompaña en esta entrevista. Le vamos a preguntar qué opina de este Werther que va a cantar en el Palacio de Bellas Artes y qué experiencias europeas e internacionales ha tenido con esta ópera, porque ya las ha tenido, según me informa. Sí, mucho gusto de estar con ustedes. Sí, ya he cantado esta ópera. Esta era la tercera vez que la interpreto. Primero la interpreté En Lucerna, me dijiste. en Lucerna, ya en mis albores de mi carrera, hace casi 7 años. Y después la interpreté hace poco, hace unos meses, en España, en las Islas Canarias, en Tenerife. También otra edición de esta misma ópera. Y esta sería mi tercera producción. De Werther. De Werther. O de Werther. Bueno, como sabes, lo hemos comentado ya hace un momento, Werther, bueno, en la historia ha sido interpretado por verdaderos monstruos de la escena, grandes tenores líricos ligeros y grandes tenores espinto y grandes tenores dramáticos. Comentábamos que Jean de Res, que nada menos la estrenó con Massenet en París, pero ha sido interpretado a lo largo de la historia por pues mucha gente de primera línea, ¿no? No era tan ordinario en el periodo de los años 20 y 30 que los cantantes italianos acometieran el Werther, porque había que cantarlo en italiano o cantarlo en un francés como el de Nicolai Gueda o estos grandes políglotas cantantes de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo te sientes en el Werther francés? Pues yo me siento muy bien. Es una ópera que yo creo que es una ópera que a todos los tenores se nos antoja como repertorio, como obra, como figura sufriente del personaje, ¿no? Pues que te atrae y te llena muy fácilmente. Desde luego es una ópera complicada. Claro. Es una ópera complicada porque es muy larga y se va llenando cada vez más de dramaticidad y sobre todo te va cargando cada vez de pasión y de sufrimiento, y estas energías a veces son difíciles de controlar cuando se está en el escenario. Me supongo además que, bueno, para todo cantante esto es un problema, que si hay ya una historia tan larga de grandes intérpretes del Werther, pues naturalmente la dificultad es encontrar un camino personal de interpretación, ¿verdad? No parecerse a Krauss, no parecerse a Plácido Domingo, a Carreras, a Gueda, a Schipa mismo, a todos los grandes intérpretes. El problema de acometer en un estilo particular personal, el Pourquoi me réveillé, ¿verdad? Los versos de Ossian, que han sido interpretados, creo, pues tanto como todas las grandes áreas de Puccini a lo largo de la historia, sin duda, ¿no? Sin duda. Pues sobre esto yo no tengo mucho miedo de perder una identidad, porque yo soy un artista que no busca la identidad, soy un artista que me desarrollo como yo me siento, y curiosamente creo que he adquirido una personalidad de mis interpretaciones a lo largo de mi carrera. Todos al inicio, de alguna manera, tenemos una influencia de otros cantantes, Claro, de otros artistas.
Yo creo que tuve una grande influencia al inicio del joven Di Stefano, al quien yo admiré muchísimo, sigo admirando Gran mucho. tenor, además. Sobre todo de los años juveniles de Di De Stefano. Di Stefano, claro. Y bueno, eso... Pero después yo escucho relativamente poco, sobre todo las óperas que debo interpretar en un futuro cercano, no las escucho más, las dejo guardadas en el claro. cajón, porque no me quiero influenciar de interpretaciones y de formas, a veces hasta de tics Claro, que tenían los cantantes, claro, ¿no? O que claro. tienen algunos de los cantantes. Y me gusta leer, informarme sobre lo que voy a cantar. Después me gusta leer solamente las palabras de lo que tengo que decir, de lo que me responden, del diálogo que se hace con los demás cantantes o de los demás roles, en este caso. Y después viene la música. Y antes de cantarla me imagino cómo quiero que sea la música. Y decía Caruso que la última cosa que se debe de hacer para poner una obra es cantarla. Y estoy de acuerdo con él. Hay gente que lo hace exactamente al contrario. Exacto. Primero empiezan a cantar y después piensan qué es lo que tenemos, qué es lo que está diciendo, qué es lo que van a pasar, qué es lo que quieren decir. Y yo no, yo lo tomo exactamente al contrario. En este aspecto me ayuda por muchas razones, porque primero me ahorro mucho mi voz, en lugar de estar cantando y repitiendo 10 veces lo mismo, para después cambiarle la interpretación, porque resulta que ya una vez que te lo aprendiste tienes que cambiar la interpretación. Por supuesto, claro. Entonces eso te desgasta mucho. Y cuando se canta solamente, y cuando no se piensa, cuando no se tiene relativamente una profundidad, aunque sea relativa de lo que se está buscando, pues se termina por cantarlo muy someramente, y entonces es muy fácil hacer imitaciones. Imitaciones que casi siempre caen en lo banal, porque vienen a caer en las imitaciones efectistas, en este caso, para crear la sensación en el público o en ti mismo, ¿no? Esta Claro, parte así, claro. un poquito, no sé, de regocijo tuyo, ¿no? Claro. De autosatisfacción. Sí, de autosatisfacción, pero entonces ya no puedes obtener fácilmente, no puedes obtener fácilmente una interpretación tuya realmente que tenga una personalidad tuya. Y eso es una cosa que yo evito, y lo hago porque así es como me gusta interpretar. Pues me parece que está muy bien visto, pero además eres modesto, porque vas encontrando tu personalidad y eso no se busca, se encuentra efectivamente, Sí. como ocurre en otras artes, ¿no? Claro. La imitación, por ejemplo, del escritor que escribe en forma libresca, tratando de copiar a los más célebres en la palestra, es terrible. El escritor tiene que encontrar la manera de hablar de su forma, y eso es lo que tiene que hacer el cantante. Sí, como él pueda obtener más fácil, pueda proyectar lo que busca a través de su personalidad sin estar copiando a nadie, ¿no? Que es su temperamento y su Sí. vida, por supuesto. Además, afortunadamente no hay voces iguales. Sí. Hay voces parecidas, ¿no? A Stefano, gran tenor, lo escuchamos en México en Werther, precisamente, pues con grandes cantantes nacionales e internacionales. Con Simeonato, Hay entre otros. un Werther grabado con Simeonato, con Oralia Domínguez, por cierto, nuestra gran mezzosoprano. Sí. Y el cantante tiene que buscar para su forma de expresión también la interpretación y el camino, ¿no? Porque El es camino lo que te va a vocal. dar la identidad. Si no tienes esto, no vas a ser un cantante bueno o menos bueno, o tal vez excelente, pero no vas a tener esa parte realmente del grande intérprete. Se va a quedar a la mitad del camino, ¿no? Así es. Bueno, hay que decir, por cierto, Ramón nos cuenta que continúa siendo discípulo del gran crítico y maestro Chelletti Sí. en Italia, que es uno de los que aconseja precisamente en sus libros no buscar parecerse a Corelli, no buscar parecerse a Schipa, a Gueda, a cualquier otro modelo de la historia, ¿verdad? Eso Sí, me sí. parece que es de sentido común, pero no es fácil encontrar el camino del sentido común para las buenas interpretaciones. Lo primero que tiene que hacer el cantante es cantar con el decoro y la perfección musical que las obras grandes exigen. Claro. ¿No crees tú? Sí, eso además es por eso es que los cantantes tenemos que estar cada vez más preparados para que todo lo que tú aprendas, lo que entre en tu cabeza, en tu cerebro, después lo puedas, a través de tu interpretación y tu sensibilidad, manifestarlo.
pues, el cantante debe tener mucha preparación en muchos otros aspectos de la cultura y de la vida para que los puedas después manifestar en tu arte. Además, eso lo entiende que rápidamente el público, por eso suben o se mantienen en lugares medianos ciertos cantantes con buena forma técnica y musical para interpretar una obra. Hay que señalar, vamos en este programa parcialmente a proyectar algo de los que nos has traído de tus actividades internacionales. Tenemos en la mano una favorita, te iba a preguntar sobre eso, una favorita en el Colón de Buenos Aires, maravilloso teatro, por cierto, en que he tenido la fortuna de estar. ¿Qué experiencia fue esta favorita en el Colón de Buenos Aires, de la que vamos a escuchar una parte en este programa? Pues fue una cosa muy, muy especial, una de las experiencias más bellas de mi vida en el Colón, por varias razones. Primero, en el periódico salía que hacía 27 años había debutado en el Colón el joven Alfredo Kraus. Nada menos. Y decían, no nada más se hablaba de eso, decían, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que van a venir a cantar ahora la favorita a nuestro teatro? ¿Podrán llenar el hueco de esos 6 minutos de aplausos que tuvo Alfredo Kraus después de su aria? Y todo se empezó a especular sobre... Y a mí me caía cada vez como un peso encima estas comparaciones. Y pues la verdad, al día del estreno yo estaba bastante nervioso, porque además es un teatro que vive... Es una ciudad y es un teatro que vive la ópera de otro modo. Teniendo una grande... Pues casi todos son descendientes de italianos. Un modo de acercarse a sus raíces es exactamente la ópera. Hay una gran tradición, sí. Una gran tradición. Lo decías muy bien en una entrevista que leí hoy en la mañana. Desgraciadamente nuestras famosas temporadas de oro de la ópera no eran tales porque éramos una especie de pasillo o de paso de los cantantes de la ópera internacional que debido a los desastres de la guerra nos visitaban al final de los años 40 y 50. Sí. Pero el Colón de Buenos Aires es un teatro que tiene una tradición tan sólida y tan continua como la de los grandes teatros americanos y europeos. Ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Y la ovación después de Una Vergine, un Angelo Una Vergine, un Angelo. Fue enorme. Terminando el aria, el teatro se vino abajo en aplausos y yo me conmoví profundamente porque no me lo esperaba. Claro. Terminando de cantar casi con la expectación de decir, ¿les habrá gustado o no les habrá gustado? ¿Qué pasaría? Porque era un teatro que se tiene que tomar con mucha seriedad. Y fue enorme, tuve un éxito gigantesco en esta producción y me quedé muy, muy contento de esta visita. Y ellos también, creo. El público lo va a constatar. Aquí te escuchamos la favorita, además, el año pasado, ¿no? Sí. Tengo entendido, y cantaste espléndidamente tanto Una Vergine como el Spirito Gentil y la ópera entera desde mi punto de vista. Sí, sí, una ópera muy difícil. Y también escucharemos, nos has prestado un Rigoletto muy notable, en el que cantas con ¿qué personas? Este Rigoletto está grabado en la Bastilla, en París. En la Ópera de la Bastilla. Sí, claro. Está el barítono es Paolo Gabanelli y la soprano es Andrea Rost. ¿En qué año? Este fue el año pasado, en año pasado. 1996, a finales del año más o menos. Pues este es un reciente debut del que disfrutaremos parcialmente, claro, en este programa, aunque nos ocuparemos de la grabación posteriormente. Ramón ha ocupado y pisado ya con éxito casi todos los grandes escenarios de Europa y del mundo, y nos felicitamos de toda esa labor. Muchas gracias. Escucharemos el Werther también, que se transmitirá esta misma semana por los canales de televisión. Pues te agradecemos muchísimo, Ramón, esta entrevista. Al contrario. Sobre el Werther y sobre tu visita, y acudiremos a aplaudirte como lo hacemos siempre que te presentas en México. Muchas gracias. Pato, sí, es una foto, me entra la imagen de un escenario para tapar un corte. Un corte. Porque además nuestros problemas de edición ahí son verdaderamente pavorosos, entonces para que no haya saltos hay que introducir fotografías. Sí, estaba muy bien lo de la entrevista, ¿eh? Lo interesante es que haya ópera, salió en Excelsior, creo. Es decir, que haya ópera, pero hecha por cantantes aquí, que es la única manera de desarrollar la ópera. Sí, y es lo que pasa en el Colón. El Colón tiene un estabile
un estabile de cantantes profesionales que están listos ahí para el apoyo de cualquier persona que se presente. Sí. Y nosotros lo improvisamos cada vez que aparece, sobre todo en ese periodo. Ahora en realidad han mejorado las circunstancias, Yo pero creo pues que tenemos sí. muy pocas funciones. Sí. Ese es el problema. Sí, tendríamos que ser más ópera. No Ahora hay, que está el Centro de las Artes, aprovecharlo para hacer otro Sí, tipo de lo que no hay son recursos, hombre. Sí. Lo que no hay son recursos. Se tiene Todos que- los que- cantantes pues no cantan lo suficiente. No se pueden Cantante que se desarrollar. empolva pues es como un futbolista que no tiene Que está en la partidos, banca. pues, está en la banca todo el tiempo. Nuestros cantantes en la banca son el problema. Sí. Ese Sí, es el ese es el problema. problema, ese es el problema. Ese es el problema. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quieres qué cosa? Y ahorita quiero que hagas un cierre, tú a cuadro, para incluso como una transición a la ópera que se va a ver. Bueno, perfecto. Aquí nada más. ¿Está corriendo? Despedida del programa 100 años de ópera en México, Ramón Vargas. 5, 4, 3, 2. Después de esta entrevista y estas breves escenas de actuaciones de Ramón Vargas en Francia y en Buenos Aires, vamos a escuchar la ópera Werther, que se ha montado en el Palacio de Bellas Artes y será transmitida hoy por el Canal 22. Acompañan en el reparto en los papeles titulares a Ramón Vargas, la mezzosoprano Ana Caridad Acosta y el barítono Jesús Suaste. Disfruten ustedes del Werther con nuestro gran tenor Ramón Vargas en el papel principal. Dijiste soprano. Corre video. ¿Está corriendo? Se graba 100 años de ópera en México, programa número 2 de Ramón Vargas. 5, 4, 3, 2. Nos encontramos de nuevo con el tenor Ramón Vargas, que como saben ustedes, porque ya vieron el programa anterior y seguramente muchos de ustedes han estado en el Palacio de Bellas Artes para admirar el Werther que acaba de cantar en México, para que nos hable de sus experiencias europeas, sus preferencias, sus ideas sobre la brillante carrera que está iniciando hace ya varios años en teatros americanos y europeos. ¿Qué nos cuentas, Ramón, de tus experiencias en Scala, en el Met, en Francia, en todos los grandes teatros que te ha tocado pisar como intérprete titular? Bueno, pues es una... Pues ha sido un proceso. Creo que lo que ha sucedido en mi vida artística ha sido un proceso que por fortuna está teniendo un resultado positivo. Digo por fortuna porque no siempre es así. Hay muchas personas que trabajan y los resultados no son los mismos por muchas otras razones, ¿no? La carrera es muy peligrosa, La carrera muy es complicada. difícil, es complicada, se necesita estar en tiempo, se necesita estar preparado. Disciplina y también un poquito de suerte, también Claro. tiene que ver un poquito de suerte. Por ejemplo, cómo entré a la Scala, fue muy curioso. A la Scala había hecho una audición con el maestro Muti y él quedó muy contento, pero no pasó nada. Me dijo, sí, muy bien. Con el maestro Celletti, el famoso crítico y escritor, claro. me dijo, una vez en una reunión, le presentó a maestro Muti mi disco del recital que tengo de Rossini. Estupendo recital, lo tenemos a la mano, claro. Sí. De Y Donizetti entonces lo hizo escuchar algunas de las arias que canto. Y Muti dijo, este tenor, muy bien. Entonces le dijo, pues usted ya lo escuchó, maestro. Y dice, caray, pues ya no me recuerdo, porque son tantas voces que escucho pero me gustaría escucharlo, pero en mi teatro, en la Scala. Entonces Celletti dijo, claro, él puede venir a cantarle. Y me habló Celletti y me dijo, Ramón, hay una posibilidad para que tú le hagas la audición al maestro Muti. Y le dije, pues encantado. Antes de ese día de la audición, que fue 2-3 semanas después, fui todavía a tomar una última lección con el maestro Celletti. Y me dijo, señor Vargas, recuérdese de una cosa. Y digo, sí, maestro, dígame. Quiero decirle que usted, con el maestro Muti, sin el maestro Muti, va a hacer su carrera. Pero con el maestro Muti va a ser más fácil. Por lo tanto, cántele bien. Claro, por supuesto. Bueno, además debo anotar, yo lo leí en la revista Gramophone, donde el exigentísimo crítico que es Alan Blythe, musicólogo y crítico eminente,
te hizo enorme elogio por esa grabación, las arias de Donizetti y de Rossini. Dijo, por primera vez vemos un tenor de gracia, de los que no había hace muchas décadas en nuestros escenarios, que pueda interpretar con esta fuerza y esta perfección tales dificilísimas arias. Así que el disco te ayudó también, me parece. Sí, sí. A este Celletti lo proceso. hizo la presentación del disco, está escrito ahí en el disco, está escrito la Sí, presentación claro. por Celletti. Y él quedó muy contento. Ese disco lo preparé con él y quedó muy contento de los resultados del disco. Y después, pues hice la audición a Mute e inmediatamente me dieron el contrato. Así, saliendo de la audición, me dijo, por favor, pase la dirección artística para que hagamos un contrato. Y bueno, digo, yo tuve la preparación, estaba bien, pero también me sirvió esa aventoncito que me dio Claro, el ese maestro, pequeño empujón. el empujón que me dio Ese pequeño empujón. el maestro Celletti, que desde luego fue importante. Esto es por decir que también a veces es necesario La este tipo de suerte, cosas. tener un poco de suerte. Sí, hablando de esto que tú señalas, por ejemplo, la Callas no logró cantar jamás con el supremo Toscanini, porque Toscanini era tebaldista. Sí. Y aunque lo oyó y la admiró, nunca estuvo convencido de que la Callas fuera capaz de alcanzar las perfecciones de la Tebaldi. Fueron otros directores los que empujaron a la Callas en La Scala y en todos los demás teatros del mundo, ¿no? Sí. Bueno, también creo que has tenido muy buen sentido en lo que toca a la elección de tu repertorio, de no dispararse hacia partituras que no son las correspondientes a tu cuerda, y por eso has interpretado esos papeles del tenor ligero y lírico con grandes figuras como Domingo y como Pavarotti en grabaciones internacionales como las que ya conocemos, Manon Lescaut de Puccini o el Otello con Plácido Domingo. ¿Qué experiencias han sido estas de ingresar a las grandes grabaciones y grandes casas disqueras junto a estos monstruos sagrados de Pues generaciones muy posteriores? fueron cosas en donde se aprende mucho, son experiencias importantes. La experiencia con Levine y Pavarotti fue enorme porque nos pusimos a trabajar muy seriamente para preparar pues en este caso canté el Edmondo de la Manon Lescaut, y la experiencia de cantar con un señorón como es Luciano Pavarotti fue muy impresionante. Fue muy impresionante porque tenerlo cantando aquí junto era... Yo pensaba que tenía bocinas instaladas el señor. Sí, Debe tiene tener facultades gigantescas. gigantescas. Pues las experiencias son las que te hacen crecer, ¿no? Son las que te hacen, si tú las sabes utilizar. Y bueno, eso desde luego, yo era prácticamente la segunda grabación que hacía y pues estaba entrando a este mundo de las grabaciones, que es un mundo aparte, ¿no? Y pues fue muy interesante, fue muy interesante. Tengo muchas grabaciones. Tengo otras grabaciones, por ejemplo, el Tancredi de Se acaba de Rossini. grabar el Tancredi, sí, en Sí, diciembre, ¿no? Diciembre de 96. Salió, pero lo grabamos el se año grabó pasado. antes, claro, sí, se lo grabó grabamos antes. hace un año y medio casi. Se toma mucho tiempo en editar y Hay un después, barbero. Hay un barbero de Sevilla que es muy lindo también. Tengo la escala di seta, la escalera de seda, de Rossini De también. Por ahí algunas otras grabaciones ahora no me vienen muy bien a la mente, pero tengo algunas, son alrededor de 9 o 10 grabaciones. Hoy empiezan a ser importantes estas grabaciones, y además otra cosa que queremos preguntarte, hablando pues de las facilidades que los cantantes contemporáneos tienen debido a los avances y las ofertas infinitas de la tecnología. En primer lugar, poder escucharse a ellos mismos. Los cantantes de la primera mitad del siglo, No pudieron aun cuando hacerlo. se encontraba muy avanzada la tecnología, no se escuchaban tan claro y tan frecuentemente como lo hacen Seguramente los maestros. hubiera sido para ellos, a pesar de todo, fueron grandísimos cantantes, Por pilares supuesto, claro. de nuestra arte, pero seguramente se hubieran podido escuchar, hubieran sido todavía mejores cantantes. Claro. Porque nosotros aprendemos mucho escuchándonos. Por supuesto, las correcciones y la dirección técnica a la que se puede llevar una interpretación después de escuchar Y el hecho estas... ahora tenemos la facilidad enorme de que en un ensayo te llevas una grabadora y te escuchas E y después tú te inmediatamente. juzgas y dices, caray, esto no lo hice bien, esto lo hice mejor o podía hacerlo de esta otra manera. Ellos no podían hacerlo, ellos
se sujetaban supuesto. solamente a su instinto y a su... Sí, yo creo que implica grandes ventajas y grandes desventajas también, Sí, porque cómo hay no. mucha tarea cultural que cubrir escuchando a los tenores del pasado y a los tenores del presente. Háblanos de tus preferencias en ese terreno, en lo que toca a la cuerda, principalmente el tenor, aunque no corresponda exactamente a la tuya en materia de tus... Bueno, yo Devociones. tengo admiración por muchos cantantes. Desde luego creo que el grande cantante del siglo sigue siendo Caruso. Porque Caruso fue un hombre de una... Bueno, si pensamos que no nada más hablemos desde el punto de vista que él era un napolitano, pobre, de alguna manera podríamos decirle casi inculto, que Exactamente. después tuvo este instinto y esta inteligencia enorme. Si nosotros escuchamos a Caruso cantando en francés, es muy bueno su francés. Sí, No es claro. como el de Guetta, pero es muy bueno su Claro. francés. Y es, decimos, caray, el señor napolitano, que su papá era panadero y que cantaba en un coro de niños y que él también trabajaba después cargando Bultos. bultos. Y bueno, esta inteligencia tan impresionante, esta inteligencia de cambiar el canto y transformarlo en un canto más actual, más moderno, fue el que inició con eso. Y si vemos que fue realmente este señor napolitano, ¿no? De extracción tan humilde, ¿verdad? De Y extracción tan recursos humilde. tan mínimos. No era hijo de un personaje, potentado, claro. ni de nadie que hubiera podido ayudarle y darle estas ideas aún sociales o políticas o culturales. Él las obtuvo porque no se sabe cómo. Eso me crea una gran Sí, creo que admiración. coinciden contigo casi todos los grandes críticos y todos los artistas contemporáneos. Pavarotti dice lo mismo sobre Caruso. Con Caruso, todo tenor tiene que medirse a una hora. Porque no es nada más un gran tenor, sino un hombre de genio. Es Sí. el inventor de un estilo, de una escuela, un renovador de toda la concepción vocal. Tamaño, hicimos un programa sobre Caruso en que recordábamos esa frase. La primera vez que lo oyó cuando Caruso tenía 20 años, dijo, este tenor nos va a desplazar a todos en la escena. Sí. Escuchen ustedes cómo canta Caruso. Sí, Caruso. Tienes razón, por supuesto. Sí, luego los seguidores de Caruso que ya fueron de otra manera, pero Beniamino Gigli, a quien admiro mucho. Gran tenor, claro. Pero Beniamino Gigli tuvo un error en su vida artística, que fue de adquirir algunos tics y manierismos que lo volvía un poco su canto demasiado. Se le decía que se abusaba del golpe de glotis. Sí. Lloraba, gemía con exceso. Llora y gemía Sí. con exceso porque los italianos usan una frase que es bellísima, dicen la lágrima en la voce. La lágrima. Sí, claro. que es la lágrima en la voz. Sí. Y es algo que muy pocos artistas tienen, Es esa especie de llanto interno que brota El de la equilibrio voz. y el gusto. Y el gusto, pero es esa sensación De tensión. de nostalgia, algo que hay dentro de esas voces que crea una expectación. expresión. Y la gente, y haya habido cantar, quien no tenía eso era Caruso. Por supuesto, claro. Y Gigli, que tenía la sombra de Caruso detrás y que quiso, pues si no superarlo, por lo menos igualarlo, quiso tener también la lágrima en la voz. Y Lo entonces imitó, claro. en esta manera. Pero el señor Beniamino Gigli fue un grande Sí, artista. hay que anotar que es tan grande la obra grabada de Gigli, que fue además un cantante muy longevo, que hay cosas maravillosas. Increíbles. No todas son tan lacrimosas como esas. Por ejemplo, Plácido Domingo anotaba que se decía como crítica a Jussi Björling que era un tenor muy frío. Y Plácido decía, no, lo dice en su biografía, a mí no me pareció frío nunca, lo que pasa es que trataba de eludir precisamente el estilo lacrimoso, pero hay expresión y temperamento Sí. formidable en la interpretación Desde de luego. Björling. No hay tal frialdad Uno en de las los grandes. interpretaciones. Y bueno, Gigli sabemos que fue uno de los Grandes tenores, claro. Pero hay un cantante que a mí me gusta muchísimo, que no era la voz más bella, que no era... Me parece que como presencia escénica no era un grande actor tampoco. Que era Aureliano Pertile. Aureliano Pertile. Me voy a inventar la historia porque mejor así está más invéntatela, bonita. claro. No, me lo regaló, ¿sabes? Que era un señor que cantaba con primarios ahora en Venecia y muy gentil. Y entonces una vez traía varias cosas, traía unos pequeños juguetes. Me dijo, Ramón, te quiero regalar esto. Le digo, pues muchas... ¿Está corriendo? Se graba a continuación de la entrevista Ramón Vargas. Pie Aureliano Pertile. 5, 4, 3. Dentro de mis grandes preferidos de
las voces tenoriles de todos los tiempos. Es un cantante italiano que no era la voz más hermosa, ni la grande presencia escénica, pero era un señor del canto, un verdadero caballero del canto, que era Aureliano Pértile. Que visitó México, por cierto, en los años 20. Estuvo en México y cantó muy poco fuera de Italia. Era el conocido como el tenor de Toscanini. Así es. El tenor de Toscanini no tuvo la fortuna de, tal vez por esa falta de belleza vocal, De timbre. no tuvo la fortuna de haber pisado los escenarios importantes de la época, que eran el Metropolitan. El Metropolitan lo cantó una vez. Aunque dejó herencias discográficas considerables. Importantes. Hay una ida colosal con Bellísimo. Apolo Granforte y otras obras. Un Lohengrin. Un Lohengrin y muchos discos Maravilloso. sueltos, ¿no? Bueno, este señor era un verdadero cantante. Por otra parte, yo tengo otra teoría, que la visita a Estados Unidos, especialmente a los otros continentes, a muchas voces les hizo daño más que bien. Es posible, claro. Yo creo que Enrico Caruso, con ese grandísimo talento, si se hubiera mantenido sujeto a una musicalidad más estricta, hubiera sido todavía más genial de lo que es ahora. Como que la visita, sobre todo a Estados Unidos, creó este esnovismo y Lo comercializó, esta comercialización, claro, en la que hemos visto no nada más a él, a muchos otros cantantes también de la nueva generación y de las generaciones Aunque, claro, actuales. su genio le permitió sobrevivir a esas limitaciones y también a la primitiva tecnología de su tiempo. Caruso murió en la era acústica de la grabación en 1921, ¿verdad? Así que es milagroso que haya grabado esa enorme cantidad de arias. Con los cilindros grababan. Y bueno, este anillo era de Aureliano Pértile. Ese es un... Para mí es especie así como que mi portafortuna. Es un amuleto valioso. Un amuleto. ¿Cómo llegó a tus manos? Este llegó a mis manos por una persona que conocí en Venecia, en Italia, el cual me dijo: te voy a regalar esto, Ramón. Y le dije: muchas gracias. Si se ve así, no tiene nada, porque es un verdadero cristal, que no tiene nada de especial. Pero me dijo, este anillo era de mi maestro, lo usaba para cantar Rigoletto solamente. Y dije: muy bien, ¿y quién era tu maestro? Y mi maestro era Aureliano Pértile. Entonces me causó una emoción profunda, porque yo le guardo un grande respeto al arte de Aureliano Pértile. Y lo último que me dijo, yo estoy seguro que mi maestro iba a apreciar el que yo te lo dé este anillo a ti. Entonces eso me gustó todavía más, su comentario. Sí que lo llevo siempre, y en muchas óperas cuando puedo me lo pongo, en Rigoletto siempre, y bueno, puede usarse también para Lucia de Lammermoor, por supuesto, para algunas otras óperas de la época. Y este señor Pértile creo que es uno de los pilares, y la nueva generación tenemos la capacidad de apreciar ese canto afuera de estas fuera de estas falta de tecnología en su discografía, ¿no? Que todavía sigue siendo Coincides curiosamente, ya te lo comentaba yo hace un momento, nada menos que con Franco Corelli, un tenor que sí era de la misma cuerda que Pértile, que tiene una voz mucho más bella de timbre, sí, y a quien le tocó, por supuesto, una época mucho más favorable en su estudio de Nueva York, donde continúa Corelli atendiendo a algunos cantantes, entre ellos algunos mexicanos. Ha declarado hace poco en una entrevista que el más admirable tenor para él es en ese periodo Pértile, porque es el más moderno, aunque no sea superior ni en timbre ni en arte a Caruso, por ejemplo. Es el más moderno de los tenores spinto y dramáticos de su tiempo. Y de Pértile, dice Corelli, aprendí más que de todos los demás tenores de su generación. Así que coincides en eso con Franco Corelli. Con Franco Corelli. De la nueva generación hay varios cantantes a los que yo les guardo mucho respeto y también admiración. Uno de ellos es desde luego Franco Corelli, a quien, bueno, no tenemos nada que ver mi cuerda con la de Corelli, pero esto no, otra tesitura. Pero esto no quita el respeto, claro, y la admiración que le guardo. Al igual que he admirado mucho el canto sobre todo de la primera época de Pavarotti. Así es.
de una perfección impresionante. una grandeza impresionante. Y me parece que es el último heredero de esta grande tradición belcantista. Así es. Precarusiana, podemos llamarle. Así es. De ahora de este siglo. Es poseedor además de un órgano verdaderamente fuera de serie, ¿no? Sí. Pavarotti. Sí, de un timbre, de un talento extraordinario, formidable. y él sabe lo que hace vocalmente, porque nadie que pueda durar cantando de esa manera por tantos años no puede saber, no puede no ser consciente de lo que, Por de lo que supuesto. está haciendo. Es un problema de talento, de genio interpretativo, y lo decía Pavarotti también, de oído. Decía, mucha gente de mi familia y muchos contemporáneos míos tenían voces magníficas, pero no tenían pitch, oído, lo dice en su biografía. Sí. Tú disfrutas de esa ventaja, tienes oído. Sí, Eso es me parece muy importante para hacer una carrera hay vocal. hay otra cosa, Eduardo, de la que los cantantes tenemos que ser conscientes, y no nada más los cantantes, me parece que en todas las artes y las ramas del ciencias arte. y del arte sobre todo, que es que tiene que haber en nosotros un sentido, una posición humilde para poder aprender cosas, porque el que se siente ya con la prepotencia de no tener que aprender más nada, pues no mejoras. O se entrega al público fácil y al que aplaude simplemente el grito y los decibeles de una función Exactamente. ocasional, Sí, ¿verdad? se vuelve un cantante efectista. Efectista, claro. Efectista, que ya se empieza a perder el sentido de la realidad del arte y del canto en sí mismo. Entonces te vuelves un cantante efectista, que Claro. te gusta cantar fuerte, que haces tal vez muy bonita escena, que te metes a buscar los efectos. Y asombrar a los amigos cercanos, Y ¿verdad? Y a los públicos fáciles. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, Son los eso cantantes no- que a veces tienen miedo de lo que llaman la música enlatada, pero no saben que no se puede grabar, aún la música enlatada no se puede interpretar si no tienes con qué interpretarla en forma enlatada. Claro. Sí, el cantante no puede perder de vista que su seguridad artística y su gusto deben ser el mismo en todo momento. Sí. Debe ser exigente consigo Y debe haber mismo, esa ¿no? búsqueda, ¿no? Esa búsqueda para ir superándose. Hay otros cantantes que caen y es una tendencia que también tenemos muy fácilmente, se puede caer. Si se cae en esa rutina, se vuelve un cantante rutinario. Un cantante que ya encontró que cantando de un determinado modo va a tener éxito. Y entonces lo repite, se vuelve repetitivo. Y decía Celletti, mi maestro, El maestro. el maestro me decía, recuerde Vargas una cosa, que cuando se cae usted en la rutina, es el inicio de su decadencia, y no importa qué edad tenga. La rutina vuelve el arte decadente. Y esto se me ha quedado siempre muy grabada sus frases, que es muy importante para mí. La han mantenido casi como un axioma, como un algo que me lleva, es una base para mi superación, ¿no? No caer en la rutina, siempre Claro. estar buscando un poquito más allá. Algo se puede siempre superar, ¿no? Y eso es algo que a los jóvenes les recomiendo muchísimo, que no se contenten con mantener un nivel. Siempre hay que estarle buscando más. El mismo Claro. Gili, que era un maestro del arte, del canto, en muchas cosas, se denominaba él el eterno estudiante. Claro. Es eso Claro. de estar siempre buscando, ¿no? De ser, en este aspecto, ser más infantiles, para estar siempre buscando más allá. Y no quedarse con la mentalidad adulta de decir, ya lo sé, esto tiene una razón. Siempre esa parte infantil del artista que tiene que estar en la búsqueda de algo, ¿no? Sí, no, el intérprete es un estudioso perpetuo, pero además, como tú mismo lo has dicho en alguna entrevista muy lúcidamente, no por no caer en la rutina hay que aventurarse a cosas que no van para tu cuerda y entrar a No, esos son- experimentos es una especie de extraordinariamente suicidios. suicidas, ¿verdad? Que han cometido en toda la historia, a lo largo de toda la historia, Sí. muchos cantantes. Y grandes ¿no? cantantes. Y grandes cantantes lo han hecho. Sí. Y de no hacerlo en la época en que ya no les corresponde esa aventura. Gilly mismo empezó a cantar aídas y cosas que ya no iban muy bien para su voz en años en que no se encontraba en la forma en que se hallaba en los años 30 o 40. ¿no? Claro. Así que esto es muy riesgoso. por Algo supuesto. una persona que ha llevado una carrera muy inteligente en eso es Mirella Freni. Sí, Ella empezó claro. cantando desde las Zerlinas,
y ahora está terminando cantando todo el grande repertorio, Chilea y Claro. todo. Lo está haciendo de una manera magistral porque mantuvo un ritmo constante Con en todo su y que se desarrollo. encuentra ya casi en el retiro, ¿no? Sí, porque Otro caso es de admirable la es edad de Pavarotti, 17 Nicolai años. Gueda, que tiene un repertorio gigantesco, Gigantesco. pero que en todos los terrenos se ha desempeñado de manera magistral y que se encuentra también prácticamente en el retiro. Sí. Pues, Gueda es un hombre mayor que es de los 70, ¿no? Sí, por Pero ahí. tiene una carrera y una de las discografías más grandes de la historia. Y muy bella. Y del repertorio más variado, aparte de ser un políglota y Otra persona que le guardo mucha admiración, pero por muchas otras causas, es a don Alfredo Kraus. Le guardo mucha admiración a Kraus porque este cantante es un hombre de una profesionalidad extrema. una carrera de 40 años, ¿verdad? Sí, por lo menos. Por lo menos. Pero sobre todo su profesionalidad, es decir, él nunca se presenta al público si no está en plenitud de forma, porque dice que el público no merece No merece esa ofensa. No merece esa ofensa. Claro. Y él siempre está en el mejor de sus momentos, cuando se escucha a Alfredo Kraus a una hora que ya tiene casi 70 años, dentro de las limitaciones Es asombroso, que le es puede asombroso, sí. le puede dar pues ya la edad que tiene, siempre se presenta en una forma estupenda, ¿no? Y las desventajas que tenía tu propio admirado Pértile, tampoco una de las voces más bellas de su cuerda. Tampoco. La de Alfredo Kraus, pero una formación musical, un gusto y un talento. Sí, no, excepcionales, un señor. Yo le guardo además especial afecto a Alfredo Kraus porque... ¿Obtuviste un premio Alfredo Kraus? No, entendido, ¿o bueno, no? nos Un premiaron premio. una vez juntos. Exactamente. Esto es, lo olvidaba. Pero cuando yo hice mi debut en España, que hice un concierto con él y otros cantantes, algunos periodistas españoles no me conocían y empezaron a comentar que quién era ese señor Vargas. Eso estoy hablando de 1991, hace 6 años. Yo debuté realmente en las grandes casas de ópera el año siguiente, el año después del 1992. 92. Entonces en ese año yo era un joven así como prometedor, pero ya cantaba en casas importantes, había cantado mucho en Italia, pero en España no me conocían. Entonces algunos periodistas empezaron a un poquito a atacar, a decir, bueno, ¿y quién es este? ¿De ¿Quién es dónde lo Ramón sacaron? Vargas? ¿Por qué está aquí? ¿Qué estará aquí rellenando el programa? O algo así. Y Alfredo Kraus en la conferencia de prensa dijo, bueno, yo espero que mejor escuchen a las personas. Ese concierto 2 días después o 3 días después se presentó en vivo en la radio en toda España y en la televisión. Y terminando la primera parte, en donde por fortuna tuve un éxito gigantesco, cantando Una furtiva lágrima y cantando La danza de Rossini o algo así, no me acuerdo exactamente, pero Una furtiva lágrima fue. Saliendo, los cronistas me detienen un momento y me dicen, queremos preguntarle al señor Vargas qué se siente debutar y tener este grande éxito. Y bueno, estoy muy contento de presentarme en España y de tener este éxito. Y detienen a Alfredo Kraus y dice, ¿usted se siente algo así como su padrino de Ramón Vargas porque lo ha presentado? Y Alfredo Kraus dijo, bueno, yo esto que les voy a decir es para aquellos que les gusta hablar pronto y mal. Muy inteligente. Dice, aquí tenemos a un tenor que no es una promesa, es una realidad. Es uno de los jóvenes baluartes de la ópera en el mundo. Y estos periodistas, estas personas que me dijeron que quién era, pues aquí tienen la respuesta. Espero que ahora sepan apreciar y la próxima vez piensen lo que tengan que decir. Y esto, yo estoy seguro que muy pocas personas lo hubieran dicho públicamente, como lo dijo don Alfredo. Esto es característico de la gente de gran talento y de los grandes artistas que no se entregan a las hipocresías y a las envidias. Caruso hizo lo mismo con tenores muy jóvenes que debutaban junto a él, Antonio Cortis, José Mojica en México, José Mojica, a quien impulsó Caruso. En tanto más grande es un artista, más generoso es con los jóvenes. Claro, porque no tiene miedo de nada, ¿no? De la No tiene- competencia, No pues, tiene claro. miedo, ya sabe, está Al contrario, seguro de le su gusta, grandeza. le gusta la competencia. Claro. Ramón, pues muchas gracias. Hemos charlado agradablemente de toda tu formidable experiencia. Celebramos que se encuentre ya entre nuestros grandes tenores y entre los grandes tenores en ejercicio en el mundo Ramón Vargas y le deseamos lo mejor para su carrera. Muchas gracias. Montaremos varios programas con estas entrevistas. Hasta pronto. A ver, corte. ¿Corriendo? Corriendo video. Entrevista a Ramón Vargas
hablarán de Di Stefano y del Mónaco. 5, 4, 3. Creo que entre tus admiraciones, también entre las mías, los oí vivos en la etapa en que se encontraban en la forma mayor. Están dos formidables tenores. Uno, un despinto prácticamente dramático, que era el monstruo de Mario del Mónaco, y otro, Giuseppe Di Stefano, un tenor excepcional y desde mi punto de vista de genio, tenor de genio. Sí. Grandes intérpretes también con grandes defectos. ¿Qué opinas de estos dos tenores que sé que admiras? Sí, yo admiro sobre todo a Giuseppe Di Stefano. Oír las grabaciones que, yo desgraciadamente nunca pude escucharlos en su grande forma. Bueno, sobre todo a Di No Stefano. Estaba ya en forma en los años no, en que tú yo lo he visto últimamente, he cantado con él conciertos, canté con él conciertos, en el cual realmente el programa lo llenamos los demás y él viene solamente a que le aplaudan. Sí, claro. Merecidamente. Es una figura legendaria, claro. Legendaria. Y bueno, el joven Di Stefano, el grande Di Stefano, hay unas grabaciones que salieron ahora últimamente. Portentosas. De 1942 y 43, sí, cuando él estaba de soldado allá en Lausana, que son absolutamente asombrosas. Y el grande Di Stefano hasta 1954, 1955. Las grandes grabaciones con la Callas, la Tosca con Víctor de Sábata, Tito Bori. Y todavía Callas, las anteriores son maravillosas. Claro, maravillosas. Esa grabación que tiene de un recital que hizo en Nueva York, me parece, donde canta Miñó y canta, claro, pues, son bellísimos. Formidables. Absolutamente legendarios. Ejemplares, sí. Y ejemplar. Pero, y el otro cantante a quien más que admiración le guardo un grande respeto, que era el monstruo, como le has dicho, el monstruo del Mónaco, porque era una voz absolutamente estentoria y fuera de lo común. Muy bella, bellísima. Y técnicamente muy bien, muy fuerte. Su técnica era muy segura. Su momento es incomparable como Otello. Solamente que los dos después cayeron en excesos. Y hicieron mucho daño para la ópera mundial. Claro. Porque crearon la Di Stefanomanía y la Mario del Mónaco manía, sí, claro. que llevaron detrás de ellos unas grandes generaciones de imitadores. Que no tenían el genio ni la voz, además, sí, claro. Exactamente. Algunos de los últimos imitadores de Di Stefano pues son algunos de los famosos tenores que estamos escuchando últimamente. Así es. Que pues los resultados siguen siendo han frustrado carrera y han hecho muy mediano papel. Porque imitar, sobre todo, una cosa que dice mi maestro Celletti, dice que la gente no imita al grande Di Stefano, sino imita al Di Stefano segunda manera. Claro. Al Di Stefano ya acabado, al Di Stefano que abría los sonidos, que gritaba, que ya no tenía control de su voz. No imitan al grandísimo Di Stefano del Fausto de 1952 o 51 de Metropolitan. Así es. Y entonces esto creo, desde luego, esta escuela, este canto ansioso, este canto espectacular, claro, un poquito exteriorizado, un poquito tramposo, que la gente pues imitó porque era fácil sacar el aplauso, claro, dando un sollozo gigantesco y un gritando agudo. Un poco. Y bueno, eso creo un poco de... Ha pasado en todas las épocas. Recuerdo una frase magnífica de Tita Rufo, de quien también hablábamos hace poco privadamente, que cuando lo llevaron a escuchar, se había retirado hace poco de la escena Gino Vecchi, que era un barítono que se decía se parecía mucho a él. Tita Rufo dijo, sí, se parece mucho a mí, sobre todo en los defectos, en ninguna de las virtudes. Ese es el problema. Entonces la cosa es vieja. El mismo Di Stefano reconoce que muchos cantantes lo han imitado, pero en sus defectos. En sus defectos. El mismo porque lo conozco. No le quita, sin embargo, su talento. Es de una personalidad y de una originalidad y de un talento musical gigantesco. Formidable. Y la discografía es enorme, afortunadamente. Y grande intérprete, grande cantante. Pues muchas gracias, Ramón, por esta charla. Te recibiremos cuando tú quieras en este programa. Muchas gracias.